Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de técnicas del interrogatorio y contrainterrogatorio. En esta ocasión vamos a analizar el tema que lleva por nombre la declaración o testimonio de los peritos. En ese orden de ideas es importante precisar que al igual que los testigos, los peritos en la audiencia de juicio pueden pasar por los 5 estadios o estaciones de preguntas que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, el perito podrá ser sometido en primera instancia a lo que es el interrogatorio o examen directo y posteriormente será sometido por la parte contraria a lo que se conoce como el contrainterrogatorio o contraexamen. Si el testigo fue desacreditado y la parte oferente desea volver a darle credibilidad, pues lo someterá a lo que se conoce como el reinterrogatorio o reexamen, y por supuesto la parte contraria tendrá el derecho de someterlo a lo que se conoce como el recontrainterrogatorio o recontraexamen. Y finalmente recordemos que el órgano jurisdiccional tiene la facultad también de someter a interrogatorio al testigo y por supuesto también al perito, pero esta es una facultad discrecional y solamente se da en casos excepcionales y desde luego sin que se suplan las deficiencias que en su momento hubiesen tenido las partes al momento de someter al perito o testigo a las diversas fases de lo que es el interrogatorio. Una vez expuesto lo anterior, vamos a analizar entonces en primera instancia lo que sería el interrogatorio o examen directo del perito. Este es aquel que realiza la parte que propuso u ofreció el testimonio del perito, por lo que éste queda sometido a las reglas y recomendaciones que en su momento dimos al desarrollar el tema relativo al interrogatorio o examen directo de testigos. Sin embargo, existen ciertas peculiaridades que es importante precisar. En concordancia con lo anterior, en primer lugar es importante precisar que a diferencia de lo que es el interrogatorio de testigos, el de los peritos comienza con la exposición del contenido del dictamen o informe pericial, y luego a partir de ese dictamen o informe el perito se someterá a las preguntas tanto del interrogatorio o examen directo para posteriormente someterse al contraexamen o contrainterrogatorio. Luego hecho lo anterior y de acuerdo al principio de idoneidad del perito, el cual establece que el perito o experto debe reunir ciertas condiciones para que su declaración pueda ser incorporada al proceso. Las primeras preguntas que entonces le debe formular la parte que él ofreció es en el examen directo o interrogatorio. Estas deben girar entonces en torno a establecer la experticia del perito que legitime su declaración. Es decir, deberá acreditarse en primera instancia al perito como una fuente de información confiable, ya sea apuntando al grado de conocimientos que posee o bien a su experiencia en la materia por la cual se solicitó su intervención. En el primer caso, las preguntas deben dirigirse entonces hacia los elementos como son sus estudios de maestría o doctorado, si ha realizado publicaciones o algunas investigaciones de carácter científico y sobre todo que estén relacionadas con la materia por la cual se solicitó su intervención, entre otras. Y en segundo caso, las preguntas deben dirigirse a las actividades que ha desempeñado, por ejemplo, durante cuántos años y en qué cantidad de ocasiones ha participado en situaciones análogas o similares a las que son materia de prueba durante la audiencia donde se le está sometiendo al interrogatorio, entre otro tipo de cuestiones. Al respecto, la autora Diana Cristal González Obregón nos comenta que es importante enfocarse en la experiencia del perito en vez de en las especulaciones que puedan hacerse sobre el estudio en particular. Y de igual forma, si es nuestro testigo, debemos hacer que sobresalgan sus credenciales para así poder darle mayor credibilidad. Ahora bien, por cuanto hace al principio de idoneidad del perito, considero pertinente analizar el contenido de la tesis aislada
con número de registro 2016-484, correspondiente a la 10ª época y proveniente de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro dictamen pericial en materia médica. El valor probatorio del rendido por un médico general frente al emitido por un médico especialista se determina por la idoneidad de la información científica aportada y su utilidad para la solución de la controversia. Y en términos generales, esta tesis nos refiere que en relación con el valor de la prueba pericial, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que cuando un dictamen sea rendido por un perito cuyo campo de especialización carezca de vinculación o proximidad con la materia de la prueba, este carecerá de alcance probatorio. Luego, entonces, haciendo alusión a lo que es el interrogatorio y la idoneidad del perito, pues nosotros como abogados postulantes debemos tener mucho cuidado en relación a que el perito que estamos ofertando durante la audiencia de juicio pues cumpla con este principio de idoneidad. Aclarado lo anterior, vamos a continuar entonces analizando los aspectos que debemos abordar al momento de desarrollar el interrogatorio. Ahora, en tercer lugar, a la hora de obtener la declaración del perito en el juicio, se deben emplear, no se deben emplear preguntas orientadas en forma cronológica, por la sencilla razón de que el perito no ha sido testigo presencial de los hechos. Esta es otra diferencia en relación a lo que es el desahogo del testimonio del perito con el del testigo. En este caso, entonces, por el contrario, a los peritos deben practicárseles en el examen directo o interrogatorio las preguntas de forma temática, es decir, tendientes a cubrir las distintas conclusiones y procedimientos llevados adelante para arribar a las mismas. Y en cuarto lugar, el examinador debe tener presente a la hora de que el perito esté respondiendo las preguntas que éste va a utilizar un lenguaje técnico de acuerdo a su expertise, es decir, de acuerdo a su grado de conocimientos y experiencias, por lo que el desafío del abogado está en hacer que ese experto pueda explicar lo mismo, pero en términos mucho más claros y entendibles para todos y sobre todo para el órgano jurisdiccional. En ese orden de ideas, Diana Cristal González Obregón nos comenta que no deben manejarse números ni palabras técnicas con nuestros expertos, sino al contrario, hacer que el experto explique en la audiencia de juicio los términos que utiliza, pero de la forma más clara y entendible para cualquier persona y por ende para el juez o tribunal de enjuiciamiento, pudiendo causar con ello un mucho mejor impacto. Y en quinto lugar, se debe tener presente que en la declaración de los peritos, a diferencia de los testigos, se busca obtener opiniones y conclusiones, y a ello deben orientarse las preguntas, desde las abiertas, pasando a las de transición y terminando con preguntas cerradas. Respecto del interrogatorio del perito, la misma autora comenta que los expertos o peritos son los únicos que pueden hacer suposiciones basadas en su experiencia y preparación. La credibilidad que tienen es buena y por ende es indispensable que el abogado que presenta un experto en alguna materia, por ejemplo en dactiloscopía, se entreviste primero con analice su dictamen y le explique el perito la importancia de su testimonio en el juicio y se asesore con él sobre los temas que apoyarán su teoría del caso y que puedan aportarse a través de las preguntas y respuestas del respectivo interrogatorio que le formule el abogado. En concordancia con lo anterior, las partes deben tener presente que el perito que se ha llevado a juicio a rendir su testimonio pues debe ser el idóneo para apoyar su teoría del caso, por lo que deben asesorarse con del tema a tratar, entenderlo y asesorarse también en cuanto a los temas fuertes y débiles que tiene el caso,
en la materia del peritaje que el experto ha realizado. Además, el perito debe conocer previo a la audiencia de juicio el peritaje de la contraparte para ver cuáles son sus debilidades y poder atacarlas adecuadamente en el juicio por medio de las preguntas que le formule el abogado. También deberá presentarse de manera confiable y segura el perito para contestar el interrogatorio que le haga la contraparte. En conclusión, durante el interrogatorio el abogado debe empezar por hacer preguntas de corte académico y laboral al perito a fin de aumentar su credibilidad, y posteriormente se ingresará a las preguntas tendientes a la explicación con un lenguaje claro del dictamen o del informe pericial según corresponda. Bien, con esto estaríamos concluyendo entonces nuestro primer video relacionado con lo que es la declaración del testigo, y estaríamos analizando en uno posterior lo relativo al contrainterrogatorio del perito. Hasta pronto.